nosotros perseveramos en nuestro Dios. Sin cesar, nosotros al Dios de Israel oramos. Y nosotros adoramos a nuestro Dios, al verdadero Dios, al Dios de los dioses, el Señor de los señores. Y meditamos en su palabra. Tenemos la palabra de Dios, la Biblia, y vamos a elegir al azar porque nosotros perseveramos en la palabra de Dios. En el Dios de Israel alabamos su palabra. Y al azar, nosotros leemos: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Y David iba huyendo. David era un niño, un adolescente de muy buen parecer, cuidador de ovejas, y el Dios de Israel envía al profeta Samuel, y el profeta Samuel lo unge como rey de Israel. Si David, el rey David, es ungido como rey de Israel, eso significa que el que es rey ya no lo será más. Por eso es que el que entonces era rey, Saúl, lo persigue para matarlo, para darle muerte. Y él dice al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y esto que él dice no es lo mismo que uno oye. ¿En qué sentido? Hay personas que cuando les sucede algo dicen: ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios? Pero también vemos que a veces se trata a Dios como si fuese, como una vez lo escuché, como si fuese un kiosco a donde uno va cuando necesita algo, solamente cuando necesita algo. Y en el caso de David, él dice: hasta que sepa lo que Dios hará de mí.
hasta que sepa lo que Dios hará de mí, porque David había sido ungido rey y él era un hombre de oración, en ese entonces un jovencito de oración. Y toda su vida él fue un hombre de oración. Por eso él sabe que por el propósito por el cual Dios lo creó, él sabe que por eso lo persiguen. Y el Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Y no desamparó a David. Un ejército de muchos hombres lo seguía de continuo. Y aunque eran miles y miles, el Dios de Israel es el que entrega a nuestros enemigos en nuestras manos. Él es el que pone a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Pero no entregó a David para que le dieran muerte. Y cada uno con reverencia oramos al verdadero Dios. El propósito preserva la vida. Y nos volvemos al Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Rogamos a nuestro Dios también por cada niño, que se cumplan los propósitos de Dios en cada niño que su trabajo le ha costado, en todos los niños, porque el Dios de Israel no hace acepción de personas, niños musulmanes, judíos, gitanos, cristianos. Rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. Y estamos hablando que David oraba. Y David era guiado por Dios. ¿Y cómo habla Dios? Y cómo a uno le habla Dios. Y respecto a esto puedo dar un ejemplo. Es importante orar y hablarle a Dios de cada situación que uno atraviesa. Por ejemplo, como hemos mencionado en otra oración, un ejemplo. Cuando hemos hablado de el transporte público. Y hemos hablado que un empresario de apellido Sansone, que es un empresario que él tiene líneas de colectivos. Él es un empresario del transporte público. Este empresario habló que el transporte público sin el aporte del gobierno sería imposible. Que el empresario Sansone habla que debido a que existen la tarjeta SUBE, la tarjeta metropolitana y otras, se puede hacer un control exacto de la ganancia de cada empresa de colectivo. Y el empresario Sansone habla que ¿por qué
él dice que el transporte público es imposible sin el gobierno, porque el gobierno aproximadamente de cada boleto reconoce 700 pesos. Y el empresario Sansone dice que el gobierno hace un aporte económico. Y lo que destaca Sansone es que es importante que no solamente haya control respecto a cada empresa, Sansone, y por supuesto que hay otros empresarios. Por ejemplo, empresario 2, empresario 3, y Sansone dice que es importante que haya control también en UTA y en AETAT, que estos son organismos, den cuenta, que sean auditados respecto a cómo distribuyen entre cada empresario de colectivos, es decir, cómo distribuyen el dinero que el gobierno da a cada empresa de colectivos. Eso es lo que yo entendí, porque lo que se espera es que una línea de colectivo reciba el mismo aporte que otra línea de colectivo y que la otra línea de colectivo reciba el mismo aporte, y no que una línea de colectivo sea mucho más beneficiada que la otra. Eso es lo que yo deduje de lo que él explicó. Por eso, este es un ejemplo de cómo oramos detalladamente, no solamente por el aporte, no solamente por la voluntad de Dios respecto al aporte del gobierno en el transporte público, sino que también oramos por cada empresario, porque lleve ordenadamente el transporte los transportes de la línea que tiene a su cargo, porque lleve a cargo ordenadamente el transporte de la línea que tiene a su cargo cada empresario, pero también oramos porque estos organismos sean eficaces en la distribución del aporte que el gobierno hace, y no que un empresario sea muy beneficiado mientras otros no. Y yo no estoy diciendo que un empresario tal es mucho más beneficiado, sino yo repito, lo que yo entendí, que es importante que estos organismos den cuenta y que sean auditados, que haya una ley de información pública donde se le pueda pedir a cada organismo que dé cuenta de lo que hace con el dinero del pueblo, porque no lo están haciendo. Y ese es el pedido del empresario Sansone, que estos organismos que den cuenta de lo que hacen con el dinero y cómo es la distribución, porque nosotros somos usuarios de los colectivos. Y una mala distribución puede significar para nosotros que una empresa tenga sus unidades sin renovarse, unidades que no son confortables, no son adecuadas, mientras otra empresa tiene unidades nuevas, por ejemplo. Y nosotros, al orar, así como oramos en detalle por esta situación, es importante que oremos por todo aquello por lo cual tenemos muchos pensamientos, porque la vida de cada uno es distinta. Entonces es importante presentarle a Dios y explicarle, no porque Él no lo sepa, sino porque uno aprende a oír la voz de Dios. Estábamos leyendo que
David dice, hasta que sepa lo que Dios hará de mí, porque Dios lo guía a él. ¿Y cómo puede Dios hablar a uno? En su palabra leemos que, y vamos a buscarlo ahora, sueños. Job. Y ahora vamos a buscar, porque Job 33. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Y ahí vamos a ver porque uno de los amigos de Job habla acerca de cómo habla Dios. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el mal y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Entonces Dios puede hablar con
mediante sueños. Y también Él nos enseña respecto, porque no todos los sueños son de Dios. Y en su palabra Él nos advierte. Y vamos a buscar eso también. Bien, vamos a buscar eso entonces. Deuteronomio 13, 5, 7. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová su Dios los está probando para saber si aman a Jehová su Dios con todo su corazón y con toda su alma. En pos de Jehová su Dios andarán, a él temerán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz. A él servirán y a él seguirán. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, su Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de dura servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces hay que tener cuidado con los soñadores de sueños, que hablan de sus sueños, sueños que no vienen del Dios de Israel. Hay que tener cuidado de no convertirse uno mismo en un soñador de sueños, en alguien que da entidad a todos los sueños, en alguien que anda en pos de los sueños. Y en su palabra también el Dios de Israel nos habla más acerca de los sueños. Sueños mentirosos, Dios de cerca, Dios de lejos, Biblia. Jeremías 23, 32. Acá. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová
saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderán cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mí, se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego?, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas, que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los profetas que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y el Dios de Israel habla más acerca de los sueños. Nosotros no somos soñadores de sueños. No atendemos a los sueños que soñamos. No andamos en pos de sueños mentirosos. No andamos en pos del engaño del corazón. Porque somos enseñados que no todos los sueños son de Dios. Agradecemos la palabra de Dios, agradecemos cada visión de Dios, cada revelación de Dios, cada pensamiento que persevera en el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos los sueños que sí son del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y hemos visto que también a través de sueños puede hablar Dios. Y también habla acerca de que Dios nos disciplina, como vimos hace un momento. Cuando
nosotros estábamos meditando respecto a Job, cuando le dicen que de una de las siguientes formas habla Dios, a través también de una enfermedad, cuando se pierde el deseo de comer, incluso en determinados casos, cuando la vida de un hombre se acerca al sepulcro. Por eso nosotros en este día felicísimo, porque andamos en pos de Dios y Él disciplina a cada uno y Él esfuerza a cada uno y Él edifica a cada uno. Y también somos enseñados en su palabra. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quienes ustedes buscan, y el ángel del pacto, a quien desean ustedes. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Cuando acá vemos que cuando el Dios de Israel, Él viene, Él se sienta y nos afina, como se afina el oro, como se afina la plata, y se desprende la escoria. Él de nosotros toma lo bueno, quita lo malo, y Él no hace acepción de personas. Todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a su puerta Él le abrirá. Y somos insistentes, y lo buscamos, perseveramos en Él, sabiendo que Él nos limpiará, sabiendo que Él nos afinará, y nos limpiará como se limpia la plata, como se limpia el oro. Sin cesar pedimos su voluntad, sabiendo que Él es como fuego purificador, sabiendo que Él es como jabón de lavadores. Nosotros agradecemos a nuestro Dios, que Él es fuego purificador. Agradecemos a nuestro Dios, que Él nos afina, como se afina el oro, como se afina la plata. Agradecemos a nuestro Dios la obra primorosa que hace en cada uno de sus niños, en cada uno de sus hijos. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos edifica. Su trabajo le hemos costado. Agradecemos a nuestro Dios porque cada uno es templo del Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y pedimos su hermoso Espíritu Santo, porque queremos orar como conviene, como es de su agrado. También Él nos revela en su palabra
que hay oraciones que Él se tapa los oídos para no escuchar. Así como nos enseña que no hay que ser soñador de sueños, así como somos enseñados a no andar en pos de sueños mentirosos, así como Él nos enseña que a sus hijos Él habla también en sueños, que Él corrige al hombre también a través de una enfermedad, Él también nos enseña. Él también se revela a cada uno de nosotros y Él nos guía. Y seguimos nosotros buscando en la palabra de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no se dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos hace entendidos en los tiempos. Por ejemplo, cuando se acercan los exámenes, por lo general, los padres dicen a los hijos, cuando es época de exámenes,
les dicen que estudien un poquito cada día, que no esperen a que el examen sea al día siguiente para recién ponerse a estudiar, porque si uno estudia sobre la hora, uno está tenso, a uno le cuesta, a veces uno no se puede concentrar. Y qué diferente es cuando uno estudia un poquito cada día. Y el Dios de Israel nos disciplina y Él nos guía y Él nos ayuda. Él, como somos enseñados, pidan y se les dará. Pedimos su hermoso Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo del Dios de Israel es nuestro ayudador. Y lo que nunca pudimos hacer solos, con Dios, Él, con su ayudador, con el ayudador que Él nos da, con el Espíritu Santo que Él nos da, nosotros vamos a poder. Por eso, cuando uno persevera en Dios, Él nos limpia, y lo que para nosotros era imposible, porque nadie es fuerte por su propia fuerza. El Dios de Israel es la fortaleza de los siglos, y somos fortalecidos en el poder de su fuerza. Y por Él nosotros vivimos confiadamente, y Él nos limpia. Él de nosotros toma lo bueno y quita lo malo. Y nosotros perseveramos en la palabra de nuestro Dios y somos enseñados. Palabra de Jehová, que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón, Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Preparen escudo y pavés, vengan a la guerra. Deben uncir sus caballos y subir ustedes los jinetes y pónganse con yelmos, limpien las lanzas, vistan las corazas. ¿Por qué los vi medrosos retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. No huya el ligero, ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto, como río, se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo: subiré y cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Suban caballos y alborótense carros y salgan los valientes, los etíopes y los de Put, que toman escudo, y los de Lud, que toman y entesan el arco. Mas ese día será para Jehová Dios de los ejércitos día de retribución, para vengarse de sus enemigos. Y la espada devorará y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos. Porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Sube a Galaad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto,
Por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. Las naciones oyeron tu afrenta y tu clamor llenó la tierra, porque valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos. Palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Y como somos enseñados en la palabra de Dios, Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Es importante meditar bien en esto, porque lo que el Dios de Israel quiere, eso sucede. Nosotros nos alegramos en el Dios de Israel, porque nos cobijamos bajo sus alas, y Él nos esfuerza, y Él nos disciplina. Y Él es nuestro consejero admirable, aunque se trate de un problema u otro, de un conflicto u otro, de una situación en la que uno piensa que no encuentra salida, solución. Lo que el Dios de Israel quiere, eso sucede, porque Él forma la luz y crea las tinieblas. Él hace la paz y crea la adversidad. Él es el Rey de Gloria y buscamos su guía. Y nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza, no hay sombra
de variación. Y todo lo hace por amor de mi siervo Jacob, nos dice Dios. Por amor de su siervo Jacob. Y sabemos que Jacob es aquel a quien Dios le dice, ya no te llamarás más Jacob, tu nombre es Israel. Y también sabemos que con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y hecho está, toda la tierra e Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. Y antes de esto leímos cómo lo que sucede, la caída de Egipto en manos de Nabucodonosor, porque el Dios de Israel nos disciplina a todos. Sin excepción. Y nosotros no presentamos a nuestro Dios una frente desafiante. Nosotros andamos en pos de nuestro Dios y agradecemos su disciplina. Y Él nos enseña. Por ejemplo, y allí llevarán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos y la ofrenda elevada de sus manos, sus votos, sus ofrendas voluntarias y las primicias de sus vacas y de sus ovejas, y comerán allí delante de Jehová su Dios, y se alegrarán ustedes y sus familias en toda obra de sus manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No harás como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no han entrado al reposo y a la heredad que les da Jehová su Dios. Mas pasarán el Jordán y habitarán en la tierra que Jehová su Dios les hace heredar. Y Él les dará reposo de todos sus enemigos alrededor, y habitarán seguros. Y al lugar que Jehová su Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevarán todas las cosas que yo les mando, sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, las ofrendas elevadas de sus manos, y todo lo escogido de los votos que hubieren prometido a Jehová, y se alegrarán delante de Jehová su Dios. Ustedes, sus hijos, sus hijas, sus siervos y sus siervas, y el levita que habite en sus poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con ustedes. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo, solamente que sangre no comerán. Sobre la tierra la derramarán como agua. Ni comerán en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos,
sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios, de toda la obra de tus manos. Y nosotros somos enseñados a alegrarnos, porque nosotros presentamos ofrenda a Dios. Y nosotros con toda la atención, con esperanza, con fe, nosotros con alegría, nosotros adoramos a nuestro Dios. Y con todas nuestras fuerzas, nosotros a Él amamos más que a todo, más que a todos. Y nosotros permanecemos en Él, oramos a Él y agradecemos a nuestro Dios que Él nos ha bendecido. Tenemos cada uno salud, a cada uno el Dios ha bendecido con diferentes recursos, con la inteligencia, con la inventiva, creatividad, con tiempo. A cada uno Dios ha bendecido de diferentes formas, también bendiciones materiales, el pan a la mesa, poder ser saciado, poder tener un lugar donde apoyar la cabeza, tener seres amados, tener abrigo. Agradecemos a nuestro Dios cada bendición de Él y nosotros también queremos que cada oración sea acepta a Él. Por eso rogamos a nuestro Dios, porque somos templo de su hermoso Espíritu Santo. Rogamos que nos dé su hermoso Espíritu Santo, porque no hemos recibido el espíritu de este mundo y renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Y rogamos a nuestro Dios que su hermoso Espíritu Santo nos ayude a orar como conviene, como es de su agrado. Con alegría oramos. Agradecemos a nuestro Dios que Él es nuestro Padre. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos guarda. Agradecemos a nuestro Dios que hemos salido cada uno y hemos regresado cada uno con bien. Y Él nos guía. Agradecemos a nuestro Dios que Él es nuestro Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, y nos hace entendidos en los tiempos, y nos esfuerza, nos disciplina y nos enseña. La palabra del Dios de Israel no vuelve a Él vacía, porque Él la prospera en cada uno en aquello para lo que nos le envía. Y somos enseñados. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, y perseveramos en oración. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos enseña, y agradecemos a nuestro Dios que Él nos edifica casa de oración. Agradecemos a nuestro Dios su buena voluntad, que es agradable, que es perfecta.
Por su gracia, porque la fe es una gracia, por su gracia nosotros nos apartamos y a Él oramos, sabiendo que todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a su puerta Él le abrirá. Y oramos por cada uno, por la familia de cada uno, la casa de cada uno, los seres amados de cada uno, también por los que nos consideran sus enemigos. También oramos por cada entorno en el cual cada uno se desenvuelve y por todos aquellos por los que transitan en esos entornos, por los que están en esos entornos. También oramos por cada autoridad, porque el Dios de Israel es el que pone y saca reyes. Oramos por el presidente Milei, que es la autoridad que el Dios de Israel ha puesto sobre el pueblo argentino. Rogamos la guía de nuestro Dios para el presidente Milei. También rogamos a nuestro Dios su voluntad en Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, en el indulto de Benjamín Netanyahu. Rogamos a nuestro Dios la guía, su guía para las autoridades de Israel. También oramos por Trump, Bukele, y por las máximas autoridades de los Emiratos Árabes Unidos. Pedimos la guía del Dios de Israel para todos los que mencionamos y para toda autoridad que invoca su nombre. Agradecemos a nuestro Dios, que nadie que persevera en Él queda avergonzado. Y nosotros nos apartamos y oramos, porque nosotros oramos la palabra de Dios y nosotros sabemos que los violentos arrebatan el reino de los cielos y somos perseverantes en la oración y al Dios de Israel oramos y a Él oramos por su voluntad. En la reforma electoral, en la reforma inmobiliaria, rogamos la voluntad de nuestro Dios en la ley de información pública que nosotros pedimos. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que se va a presentar en elecciones nacionales, provinciales, en todo nivel. Rogamos, suplicamos, imploramos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que va a ser elegida, que va a ser electa, en comicios, en elecciones. Rogamos a nuestro Dios su hermoso Espíritu Santo, que nos dé su hermoso Espíritu Santo, espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios. Agradecemos a nuestro Dios que su palabra es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y nosotros somos enseñados por Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre, orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día que oyeron y conocieron
la gracia de Dios en verdad, como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros perseveramos en oración, a nuestro Dios oramos. No echamos a nuestro Dios tras nuestras espaldas, no lo olvidamos. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es el amado de nuestras almas. Él es nuestro gozo, en Él tenemos complacencia, Él es nuestra herencia. Nosotros nos regocijamos en nuestro Dios, nosotros perseveramos en nuestro Dios y Él nos enseña. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que anden en amor, como ustedes han oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Miren por ustedes mismos, para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Nosotros perseveramos en nuestro Dios, perseveramos en su palabra. Nosotros agradecemos a nuestro Dios que nosotros somos enseñados por Él y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo y oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en todos aquellos que son piedra de tropiezo para los niños, en los que enseñan falsas doctrinas, en los que enseñan idolatría. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que enseñan antisemitismo, discurso de odio, en los que dividen su pueblo.
rogamos la voluntad de nuestro Dios en todo aquel que alza su mano contra su pueblo, contra su reino, contra sus hijitos. El Dios de Israel es justo juez. Rogamos la voluntad de nuestro Dios. En el caso Cira, en el esclarecimiento del atentado contra la AMIA, rogamos la voluntad de nuestro Dios en el esclarecimiento del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en el caso Nisman, su voluntad en el caso Otesur, Los Sauces. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en todo aquello por lo cual tenemos muchos pensamientos. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todos aquellos por los cuales tenemos muchos pensamientos. Es importante que cada uno piense en lo que identifica como un problema o que piense, que visualice en su mente a aquellos que identifica como piedras de tropiezo, y oramos a nuestro Dios y le mostramos en la mente y rogamos la voluntad de nuestro Dios en todo aquello que nosotros le mostramos. Nosotros agradecemos a nuestro Dios que Él no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Y Él nos enseña. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Agradecemos a nuestro Dios, que el Dios de Israel reina. El Dios de Israel reinó, el Dios de Israel reinará eternamente en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Nuestro pacto es con el Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nuestra alianza es con el Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nuestra lealtad es con el Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nuestra fidelidad es con el Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Descansamos en nuestro Dios, sabiendo que su obra está terminada desde la fundación del mundo. Y como Él nos enseña, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Agradecemos a nuestro Dios, que Él nos hace descansar. Agradecemos a nuestro Dios, que Él nos esfuerza. Agradecemos a nuestro Dios, que Él pone paz dentro de cada uno. Agradecemos a nuestro Dios, que Él multiplica nuestra paz. Agradecemos a nuestro Dios, que Él nos revela. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama
y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darle testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Nosotros agradecemos a nuestro Dios, que el Dios de Israel reina, el Dios de Israel reinó, el Dios de Israel reinará eternamente en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos a nuestro Dios, que Él crea las tinieblas y Él crea la luz. Agradecemos a nuestro Dios, que Él mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Él empobrece y Él enriquece. Él abate y enaltece. Agradecemos a nuestro Dios, que todo cuanto existe, por su voluntad existe, por su voluntad fue creado. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es el autor de cada uno. Nosotros no somos soñadores de sueños. Agradecemos a nuestro Dios, que perseveramos en su palabra y oramos rogando su voluntad en los niños, que su trabajo le han costado, porque Él no hace excepción de personas. Oramos por los niños musulmanes, judíos, gitanos, cristianos, todos sin excepción. Oramos a nuestro Dios, rogándole que los niños no perezcan por falta de conocimiento de Él. Rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. Agradecemos a nuestro Dios su buena voluntad para con los hombres. Por su gracia, Él es nuestro Dios, amplio en perdonar. Él nos afina como se afina el oro, como se afina la plata. Él se sienta y Él nos limpia. Y de nosotros toma lo bueno y quita lo malo, y Él nos edifica. Él nos hace vivir confiadamente. Él marcha al lado nuestro como poderoso gigante, y no marchamos como que vamos huyendo, porque Él marcha delante de nosotros y Él nos protege las espaldas. Él es nuestro Rey de gloria. Él creó todo cuanto existe. Todo cuanto existe, por su voluntad existe, por su voluntad fue creado. Agradecemos a nuestro Dios, que Él nos disciplina, Él nos esfuerza. Él es nuestro Dios que nos sostiene en pie, que nos guarda sin caída. Agradecemos a nuestro Dios, que por su gracia nosotros no hemos sido tentados más allá de lo que podemos soportar, y al lado de cada tentación ha puesto la vía de escape para que podamos resistir. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es nuestro libertador, nuestra salvación.
santificamos el nombre de nuestro Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.